Hola nuevamente, buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos. Continuando con las preguntas de nivel intermedio de esta página de SQL Practice, vamos a continuar con las preguntas del 6 al 10 y poner a prueba también de nuevo los conocimientos que podamos tener acerca de SQL en nuestro rol diario de analista de datos o afines, ¿no? Muy bien. Vamos a darle en la siguiente pregunta porque nos habíamos quedado en la pregunta 5. Ahora acá vamos a poner pregunta 6, que nos dice mostrar el total de pacientes masculinos y femeninos de la tabla de pacientes y mostrarlo todo en todos resultados en la misma fila, ¿no? Todo en la misma fila. Entonces este es un poco más sencillo. Bueno, comenzamos más tranquilos porque podemos hacer lo siguiente. Vamos a hacer un conteo. Bueno, antes de eso podemos hacer eso, un conteo de todos los campos de la tabla pacientes cuando el género sea masculino, por ejemplo, ¿no? Y ¿qué nos da esto? Nos da el total de pacientes hombres, y si repetimos el proceso pero para las mujeres nos va a dar el total de pacientes mujeres. Entonces la manera en cómo podemos mostrarlo esto en una sola fila es simplemente hacer un select afuera, es muy conocido, lo ponemos en paréntesis para que haga mención a que va a ser en una columna. A este le vamos a llamar varones, por ejemplo, y repetimos el proceso, y este su alias va a ser mujeres. Listo, vamos a correr esto. ¿Dónde está? Vamos a ponerle la coma acá, ya está. Y listo, en una sola fila tenemos el total de pacientes varones y el total de pacientes mujeres. Así de sencillo. La siguiente pregunta, la pregunta 7, a ver qué nos dice. Dice mostrar el primer nombre y el apellido, las alergias de la tabla pacientes que tengan alergias penicilina o morfina, que sean alérgicos a eso, ¿no? Mostrar los resultados ordenados de forma ascendente por las alergias y luego por el primer nombre y luego por el apellido. Ya. Entonces, primero vamos a mostrar una inspección general a la tabla pacientes para ver qué campos tiene. Listo. Entonces, acá lo que va a importar es mostrar el primer nombre, el apellido y este campo de acá que dice alergias, ¿no? ¿A qué es alérgico el paciente? Y ordenarlo posteriormente según la alergia, según el primer nombre, según el apellido, pero de aquellas alergias que solamente sean alérgicos a penicilina y a morfina. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Mostramos los campos solicitados: first name, last name y allergies, ¿no? La tabla pacientes. Acá utilizamos el where, donde las alergias contengan ese de acá, penicilina, coma, y también morfina. Ya está, ya tiene esos dos. De forma parcial vamos a correr esta tabla, esta consulta. Ya tenemos aquellos pacientes que son alérgicos a penicilina y a morfina, pero adicional a ello nos pedían que lo ordenáramos
según las alergias de forma ascendente, después del primer nombre de forma ascendente también, y el apellido de forma ascendente. Muy bien, cuando corremos esta query ya vamos a dar solución a este ejercicio de forma rápida, y acá abajo nos va a mostrar la tabla del nombre, apellido y las alergias ordenadas según lo que nos ha pedido la consulta. Siguiente pregunta, pregunta 8. Dice mostrar el ID de pacientes, el ID, el diagnóstico de la tabla de admisiones, acá está la tabla, y encontrar los pacientes admitidos por múltiples veces por el mismo diagnóstico. Ya, entonces acá sí es un poco para pensar también, porque tenemos que saber qué pacientes fueron admitidos varias veces por el mismo diagnóstico, ¿no? Entonces hacemos una inspección general primeramente a la tabla de admisiones y vemos qué campos tiene. Lo que nos interesa acá es mostrar el ID del paciente y el diagnóstico. Entonces, de toda esta lista, mira que son como 51 páginas, nos interesa saber cuáles de estos pacientes han tenido o han sido admitidos quizás al hospital por el mismo diagnóstico más de una vez, múltiples veces. Entonces procedemos a desarrollar. Lo que nos piden es el ID del paciente y este campo de diagnosis. Esto de la tabla admisiones, y esta vez lo vamos a tener que agrupar según el ID del paciente y según el diagnóstico. Hasta ahí que tenemos. Ya tenemos ordenado el ID del paciente y el diagnóstico agrupados. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, acá le agregamos el count? Perdón. Conteo, le ponemos conteo para así mostrar de estos pacientes cuántas veces fueron admitidos más de una vez por el mismo diagnóstico, ¿no? Y vamos a hacer el conteo de una forma que esto ya no esté especificado, sino que esté de forma implícita. Entonces para eso hacemos uso del Javi. Y acá hacemos un count, el mismo count del campo diagnóstico, pero cuando este sea mayor a 1, ¿no? Porque piden que tenga que haya sido admitido más de una vez por el mismo diagnóstico. Y listo. Todos estos pacientes han sido admitidos más de una vez por este diagnóstico, por los diagnósticos que aparecen en la parte de la derecha. Continuamos con la pregunta 9. Y acá dice mostrar la ciudad, el total de pacientes de la ciudad, y ordenarlos del mayor a menor, del mayor a menor pacientes, y luego por la ciudad de forma ascendente, por el nombre de la ciudad de forma ascendente. Entonces, como es de la tabla pacientes, hacemos una inspección rápida para ver los campos. Acá está la columna ciudad, y como nos piden solamente la ciudad y cuántas personas hay en esa ciudad, cuántos pacientes, perdón, entonces ponemos ciudad y el conteo de pacientes de esa ciudad. Lo hacemos con count asterisco, le vamos a llamar, por ejemplo, total por ciudad, por city. Esto va a provenir de la tabla pacientes
y lo vamos a agrupar por ciudad para que no nos salga repetida la ciudad, y a su vez ordenarlo como dice acá según la totalidad de pacientes que hay. Total X City, así le hemos llamado a ese campo, de forma descendente, y también por el campo ciudad, pero esta vez de forma ascendente. Y bien, acá nos da como resultado el nombre de la ciudad y el total de pacientes en esa ciudad. Obviamente que está ordenado al revés, ¿no? Está ordenado por cuántos pacientes hay en esa ciudad o provienen de esa ciudad, seguido, pero esto de forma descendente, o sea, de mayor a menor. Y esto, campo de ciudad, de forma ascendente, ¿no? Seguimos con la última pregunta. Pregunta 10. ¿Cuántas preguntas faltarán? Mostrar, dice, el primer nombre, el apellido y el rol de cada persona, en caso de que sea paciente o doctor. Los roles pueden ser o bien pacientes o doctores. Y miren, nos dan una pista a cada paciente y a cada doctores. Hacemos como siempre una inspección rápida a los campos, a las tablas, perdón, pacientes, y lo mismo acá, doctors. En la tabla pacientes tenemos que ver que siempre y cuando pertenezca a esta tabla tiene que ser llamada con el rol pacientes, y si es que pertenece a esta tabla tiene que ser llamado con el rol doctor. Para hacer eso, entonces vamos a hacer lo siguiente: select first name. Me parece que vamos a tener que hacer un union, ¿no? Last name, y acá vamos a poner como dice, vamos a comenzar con la tabla paciente, entonces vamos a ponerle que se llame patients, así como está escrito, rol, esta vez de la tabla pacientes, para ver que en esta instancia todos aquellos que pertenezcan a la tabla pacientes se agregó una columna adicional llamada rol, en la cual tiene por escrito en cada paciente obviamente el rol de paciente. A esto vamos a hacer uso de la que usamos union all, y hacemos lo mismo, ¿no? Hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo, pero esta vez ya no paciente, sino doctor, para que se almacene también en la misma columna, pero esté más abajo. Esta vez es la tabla doctor, from doctor. Entonces, esta parte nos va a salir el nombre y el apellido de los doctores y una columna adicional llamada rol, que tenga por nombre abajo en cada registro doctor. Una vez que podamos seleccionar todo junto, vamos a ver en una sola tabla tanto a los pacientes como a los doctores, identificado también en la última columna según el rol que ellos realizan, o si es paciente, o si es médico o doctor. Entonces eso sería todo hasta esta pregunta 10, y nos veremos en un próximo video. Muchas gracias por verlo.